Hoy es un día especial, es el aniversario de la muerte de mi mamá en el año 74, así que hacen 46 años, murió muy joven. Y aquí los que vean esto en video, hay un vitral de, de la iglesia de San José, en el pueblo natal de mi mamá en Cuba, un pueblecito que se llama Jatibonico, y este vitral muestra la muerte de San José. Así que ahí está Jesús y la Virgen y otras personas. Y lo que yo quería hablarles hoy eh, es sobre la esperanza, un mensaje positivo, un mensaje alentador, basado en el mismo amor de Dios que nos consuela después del castigo, ¿no? Eh, Hemos hablado bastante sobre el gran exilio de Israel en Babilonia, un gran castigo que le sobrevino a Israel por sus pecados, la destrucción del templo, la deportación de mucha gente a Babilonia, una tierra extraña, impura, pagana, de donde precisamente había salido Abraham, huyendo de los ídolos, y ahora vuelven allí y hacen una gran reflexión en el exilio. Tienen grandes líderes, tenemos que rogarle al Señor Dios que nos dé, que surjan grandes líderes verdaderos, honestos, sabios, desinteresados, excepto en resolver los grandísimos problemas que tenemos. Hemos tenido líderes así, yo creo, en algunos países. En este país yo les hablé de Roosevelt, que tuvo poliomielitis y su carácter cambió con esa experiencia tan dura, se volvió más compasivo, más determinado, más decidido, dejó de ser un poco el hombre de fácil, de la diversión, un poquito así, y tuvo que ser el líder en dos grandes crisis que son parecidas a la que tenemos ahora, que son también dos crisis envueltas en una, ¿no? Una, la crisis económica de la Gran Depresión, y dos, la tremenda crisis de la Segunda Guerra Mundial, y se pudo salir bien de ambas para después recomenzar el ciclo de nuevo, ¿no? Yo les había hablado y les repito un poco lo del desierto. En el capítulo 8 del Deuteronomio se llama la prueba del desierto, que se considera como una humillación que Dios le mandó a Israel. Te hizo pasar hambre, te dio de comer un pan extraño, el maná, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino del hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Es lo que Jesús le responde al diablo en su primera tentación en el desierto también, por cierto. Pero dice, no se gastó el vestido que llevabas, ni se hincharon tus pies a lo largo de esos 40 años. Quiere decir que, como dice el mismo texto, aquí en el verso 16, te alimentó en el desierto con el maná que no han conocido tus padres, a fin de humillarte y ponerte a prueba, para después hacerte feliz. Y dice, no digas en tu corazón, por mi propia fuerza y mi propio poder he logrado estas cosas, sino que lo hace Dios por el amor que te tiene y tuvo a tus padres, ¿no? Y si fuéramos a leer un poquito después en el capítulo 9 del Deuteronomio,
por el verso 4, dice, no digas en tu corazón, cuando Yahvé tu Dios los arroje de delante de ti a estos enemigos, etcétera, por mis méritos o por mi justicia, me ha hecho Yahvé entrar en posesión de esta tierra, siendo así que solo por la perversidad de estas naciones las desaloja, no por tus méritos ni por tu rectitud de tu corazón vas a tomar posesión, sino por la perversidad de estas naciones y también por cumplir la palabra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Así que el mensaje aquí es que en verdad es Dios mismo el que toma la iniciativa. Y si fuera algo que dependiera de nosotros, pues estaríamos un poco mal, porque con nuestra propia fuerza no damos abasto. Así que siempre podemos confiar en Dios. Y en el capítulo 29 del Deuteronomio, después de haber narrado todas esas maldiciones que en una ocasión tuvimos la oportunidad de hablar de ellas, viene lo que viene siendo la nueva alianza. Dios hace un nuevo comienzo con su pueblo. Es Dios mismo el que actúa. Es Dios mismo el que provee. Provee el querer y la capacidad de agradarle y de convertirnos. Y precisamente en este capítulo 29 del Deuteronomio dice que hasta el día de hoy no les había dado Yahvé corazón para entender, ojos para ver, ni oídos para oír. Cual quiere decir que ese cambio de visión, de ver las cosas, de cómo vemos las cosas, ese cambio de corazón que necesitamos, que hemos dicho tantas veces, esos oídos nuevos, limpios que necesitamos para escuchar con claridad y entender bien, todo eso es un don que nos da Dios y nos lo da muchas veces a través de estos grandes sufrimientos y purificaciones. Y precisamente tenemos a un gran escritor bíblico que es el profeta Baruch, que fue secretario de Jeremías, y tiene un resumen, se puede decir, ¿no? De precisamente esto que estamos hablando. En el capítulo 2 de Baruch, es un librito que viene después del libro de Jeremías, hay toda una reflexión que no hemos visto antes, de alguien reflexionando sobre toda esta experiencia de exilio y castigo. Entonces hay una oración, yo voy a leer una buena parte de ella, a lo mejor se nos acaba el tiempo, pero dice Baruch, es una súplica, y estamos ya al final casi de esta súplica del capítulo 2 del profeta Baruch. Sin embargo, has obrado con nosotros, Señor Dios nuestro, según toda tu indulgencia y tu gran misericordia, como habíais hablado por medio de tu siervo Moisés, el día en que le ordenaste escribir tu ley en presencia de los hijos de Israel, diciendo, si no escucháis mi voz, esta misma grande, inmensa muchedumbre quedará reducida a un pequeño número en medio de las naciones donde yo los dispersaré. Pues bien sé que no me escucharán, porque es un pueblo de dura cerviz, pero se convertirán en sus corazones, en el país de su destierro, y reconocerán entonces que yo soy el Señor su Dios. Yo les daré un corazón
y unos oídos que oigan. Y ellos me alabarán en el país de su destierro, se acordarán de mi nombre, desistirán de su dura cerviz y de su perversa conducta, acordándose de lo que le sucedió a sus padres que pecaron delante del Señor. Yo les volveré a la tierra que bajo juramento prometí, etcétera, y estableceré con ellos una alianza eterna de ser yo su Dios y ser ellos mi pueblo, y no volveré a arrojar ya a mi pueblo Israel de la tierra que les di. Así que ahí tenemos una súplica confiada en Dios. Y de nuevo voy a leerles uno de los grandes capítulos de la Escritura, que es el capítulo 36 de Ezequiel, otro profeta del exilio. Así que estos son ejemplos de los líderes que he dicho yo, que surgieron en este exilio, primero para asimilar y explicar qué nos ha sucedido, por qué nos sucedió esta calamidad, por qué se fue Yahvé de su santo templo que había consagrado Salomón tanto tiempo antes. ¿Por qué nos entregó a los enemigos, nos envió al exilio, arrasó toda la tierra? Como dice Jeremías, se terminó la voz del novio y de la novia, el canto en las calles. Y entonces lo que este grandísimo profeta sacerdote Ezequiel predica en el exilio es que el mismo honor de Yahvé, la misma naturaleza de Yahvé. La carta a Timoteo, creo que es la primera, dice que aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel, porque es Dios. Sí, sí. Entonces dice Ezequiel que el pueblo de Israel profanó el santo nombre de Yahvé, que es lo opuesto del Padre Nuestro. Decimos, santificado sea tu nombre, quiere decir que con nuestras obras la gente le dé gloria a Dios. En vez de decir, ese va mucho a misa, pero no creo que sea buena persona. O ese es quizá ordenado, pero no se ha portado bien. Hay que glorificar a Dios con nuestras obras. Muchas veces lo dicen al final de la misa. Así que Ezequiel lo que dice es que Dios mismo, por su santo nombre que vosotros habéis profanado, yo soy el que voy a salvarlos. Los tomaré de entre las naciones, los recogeré de todos los países a donde los arrojé. Los rociaré o salpicaré con agua pura, que viene siendo el agua del bautismo para los cristianos, un agua que brota del costado de Cristo, no es un agua cualquiera, es un agua que viene de Dios, ha sido santificada por Dios para tener una eficacia en limpiarnos de nuestros pecados. Y sigue, nos purificará de todas nuestras impurezas y basuras. Yo les daré un corazón nuevo, yo les daré, dice Yahvé, un corazón nuevo. Y les infundiré un espíritu nuevo, que para nosotros los cristianos es el Espíritu Santo, que Cristo precisamente entrega en la cruz, entregó su espíritu. Dice el capítulo 19 de Juan. En Lucas dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Es otro texto. Pero en Juan entrega el espíritu en la cruz, y el primer día de la resurrección, soplándole, como decía yo, soplándole dentro a sus discípulos, les dice, ahora reciban este espíritu que yo he entregado en la cruz. Él entrega, nosotros recibimos.
les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Los salvaré de todas vuestras impurezas. Sentirán asco de ustedes mismos, pero todo se convertirá como el jardín de Edén. Con esa nota positiva tenemos que parar. Gracias.